Se abre la sesión. Excelencia, aquí tiene el informe de la tesorería. Espero que esté claro. ¿Claro? Hasta un crío de 4 años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de 4 años. A mí me parece chino. Yo te lo explico. Así funciona esto. El sector bancario, ese fascinante mundo que nos descubrió Ana Comellas en el episodio anterior. Su importancia en el sistema financiero, los riesgos a los que se enfrenta, el papel de la supervisión para garantizar su buen funcionamiento. ¿Sabes qué? Muchas veces le toca el papel de malo de la peli. Y en algunos casos, bueno, hay un banco malo, del que creo que algún día hablaremos, ¿no? Sí, la Sareb, pero no todos los bancos... Bueno, primero, no es necesariamente mala la banca, más bien al contrario, mueve el sistema económico, pero hay algunos bancos que van más allá, que llevan el objetivo, el espíritu y hasta el nombre sostenibles, que lo son, y que no sé si se les puede llamar bancos buenos o no, pero son otros bancos, ¿no, Ana? Sí, Juanra Lucas, pues hay otro tipo de bancos que efectivamente, como tú dices, llevan su misión social y económica un puntito más para allá. Que son conscientes de esa... Eso es. Si los que canalizan el dinero en la economía real, los que lo mueven de ahorradores a inversores, entre familias, empresas y administración, no invirtiesen en proyectos que la sociedad en su conjunto no considera éticos, pues proyectos que utilizan mano de obra infantil, por ejemplo, o que contaminan gratuitamente, quizá ese tipo de empresas no solo no fuesen sostenibles, sino que ni siquiera fuesen viables. Te propongo que completemos nuestro paseo por el sector bancario con un nuevo episodio, uno que combina banca y sostenibilidad en el más amplio sentido de la palabra. O sea, ¿cómo funciona esto de la banca sostenible? Y para hablar de banca sostenible, ¿qué mejor sostén que Miquel García Prieto, director general de Triodos Bank en España? Bienvenido, Miquel. Así funciona esto. ¿Qué tal? Hola, Juanra. Hola, Ana. ¿En qué se distingue la banca sostenible de la, llamémosle, convencional? ¿Cuál es el rasgo que os diferencia? Bueno, lo habéis explicado muy bien vosotros en la introducción. El cambio es un cambio esencial en el modelo de banca. La banca convencional viene de un modelo del siglo pasado, del siglo XX, que se movía fundamentalmente en ese binomio de la rentabilidad y el riesgo, buscando maximizar la rentabilidad financiera. En este siglo XXI, con los nuevos desafíos sociales, hemos aprendido que hay que incorporar una tercera variable, que es la variable del impacto, y considerar en cada inversión el impacto social y medioambiental que tienen nuestras inversiones y empezar a mirar la banca desde esa triple perspectiva: el impacto, la rentabilidad y el riesgo. Cada inversión, cada financiación, cada decisión económica tiene un impacto en la sociedad. Ese impacto es o positivo o negativo y tenemos que empezar a gestionarlo. No es lo mismo llevar como ciudadano nuestros ahorros a un banco en el que nos aseguren o nos busquen maximizar la rentabilidad financiera que llevar nuestros ahorros a un banco en el que nos expliquen en qué se invierte, en lo que se invierte esté de acuerdo con nuestra visión, con nuestros principios, con nuestros valores y luego busquemos una rentabilidad razonable. O sea que básicamente el negocio es el mismo, el modelo de negocio es el negocio bancario, pero vosotros el dinero o la financiación o lo que ponéis en marcha son proyectos decidida y definitivamente sostenibles. Sí, es desde el punto de vista ambiental, social, cultural, etcétera. Sí, nuestra visión es que la economía no tiene sentido per se por la rentabilidad y el riesgo. La economía tiene sentido porque traigamos valor a la sociedad, porque mejoremos la vida de las personas, y eso es lo primero que tenemos que mirar. Que la empresa contribuya desde la perspectiva social o medioambiental y que luego sean pues razonablemente viables económicamente y tengan una cierta rentabilidad. Claro, Miquel, porque en el binomio riesgo-rentabilidad se obtiene efectivamente una rentabilidad. Es, aparte de ser sostenible como organización respecto al medio ambiente y a esa sociedad, ¿sois sostenibles financieramente? ¿Qué problemas os encontráis en vuestra operativa minorista y de inversión? Sí, claro que lo somos. Llevamos 40 años funcionando como institución financiera. Y eso ya es una primera demostración. Estamos presentes en 5 países en Europa, gestionamos 25.000 millones de euros como organización, o sea que ya somos un banco con una cierta
significancia en el sistema financiero y tenemos unos ratios de solvencia del 19% que están por encima de la media del sector. El año pasado tuvimos una rentabilidad del 4%, o sea que hacer unas finanzas sostenibles no necesariamente significa no velar por una rentabilidad razonable de las inversiones, ¿no? De hecho, hay un estudio muy interesante de la Alianza Global de la Banca con Valores, que es una organización que agrupa a 50 bancos sostenibles de todo el mundo, que analizó la rentabilidad de los 10 mayores bancos sistémicos del mundo comparándola con la rentabilidad de los bancos sostenibles. Y a lo largo de esos 10 años se veía que la rentabilidad equivalente de los 10 años era muy similar. Diferente año a año, los bancos más sistémicos, pues los años donde estás en la parte buena del ciclo tienen mejores rentabilidades que las bancas sostenibles, pero los años de crisis tienen mayores pérdidas que las bancas sostenibles, y en la banca sostenible pues te trae una mayor estabilidad, ¿no? Y probablemente porque nuestro balance, nuestras inversiones están en la economía real, en empresas que satisfacen necesidades reales y te crea esa estabilidad. Pero eso nos crea problemas de competencia, porque hay negocios, hay inversiones que un banco como Triodos o la banca sostenible no va a afrontar, y sin embargo la banca sistémica sí se puede meter en cualquier negocio siempre que obtenga rentabilidad. Sí, es una diferencia importante, como hablábamos antes. Nosotros somos un banco para aquellas personas que estén convencidas de que quieren que su dinero contribuya a un cambio positivo y sostenible de la sociedad. Si el único interés es la rentabilidad financiera, probablemente no nos elijan como su banco. Lo que es lo que atrae, es decir, ética, compromiso con la sostenibilidad, los valores más relevantes. Pero aparte de eso, ¿qué más atrae a particulares y empresas a este tipo de banca? Y luego hay diferencias entre países. Sí, yo creo que porque pasamos de las palabras a los hechos, ¿no? Hoy todos oímos hablar de las finanzas sostenibles, de lo bonita que se pueden hacer las cosas, y nosotros llevamos ya esa trayectoria de 40 años haciéndolo realidad, ¿no? Tenemos una política de inversión donde exclusivamente invertimos en proyectos sociales, culturales o medioambientales. En energía solo invertimos en energía renovable. En agricultura solo en agricultura ecológica. En construcción solo en construcción sostenible. En la economía de los cuidados, en la economía de la salud, en la cultura o en la educación. Y eso hace pues que los ahorradores se identifiquen y con un compromiso radical con la transparencia los ahorradores vean que eso es verdad. Publicamos todos y cada uno de los proyectos que financiamos y de esa manera el cliente, el ahorrador, sabe qué se está haciendo con su dinero. No es inconcebible hoy en día que vayas a tu banco, tengas la rentabilidad y no sepas dónde está siendo invertido tu dinero. En tu factura de la electricidad te dicen, no, pues tu origen de la energía es tal y tanto del carbón, tal y tanto de las renovables, tal y tanto de la nuclear. Pues en nuestro extracto bancario podríamos tener lo mismo, tal y tanto está siendo invertido en este sector, en este sector, en este sector. Esa transparencia, ese saber qué se hace con mi dinero es un elemento diferencial. Y el último, que creo que también merece la pena, son los productos. Y es que incorporamos ese propósito en los productos. Y el ejemplo de la hipoteca es un buen ejemplo. Nosotros asociamos el tipo de interés de la hipoteca a la eficiencia energética de la vivienda que se adquiere, no a la vinculación de otros productos. De manera que cuanto más eficiente es la vivienda que compras, menor es el tipo de interés. ¿Y por qué hacemos eso? Porque si tú compras una vivienda eficiente energéticamente, tendrás menor gasto de energía, con lo cual nosotros como banco sabemos que vas a tener una mejor disposición a pagar y tenemos menor riesgo en tu capacidad de pago. Tú como cliente, como persona que compra una vivienda, compras una vivienda que tiene un menor consumo energético y la sociedad en general se beneficia de una vivienda que emite menos CO2 en las ciudades, que sabemos que es un desafío importante, ¿no? Entonces, incorporar el propósito en el producto genera incentivos como este, en el que los bancos estamos contentos porque gestionamos bien nuestro riesgo de la rentabilidad, el cliente está contento porque tiene un incentivo que valora el adquirir una vivienda energética y digamos que la sociedad en general también pues reduce emisiones en su calidad de vida en su entorno. Yo estoy pensando en los responsables de riesgos de una banca normal convencional, se les pondrían los pelos como escarpias. Hace unos años se les ponían los pelos como escarpias, ahora no. Mira la situación actual, ¿no? Cuando uno ve la factura energética que tiene que pagar una persona en su y con respecto a sus ingresos, dice, ostras, esto empieza a ser una carga importante. ¿Qué va a pasar dentro de 10 años? Si tu vivienda no consume y tiene un bajo consumo, dirás, este riesgo ya no lo tengo en la cartera.
antes parecía un capricho, ¿no? Una moda de la sostenibilidad, ahora vemos que es una realidad y que esto no son caprichos, no son modas, son un espejo de la situación social que tenemos. Y hasta tal punto, Miquel, que el Banco Central Europeo anunció en junio de 2021 nuevas medidas de política monetaria que estaban orientadas precisamente a la sostenibilidad. Por un lado, los activos de garantía, los que el Banco Central Europeo admite como colateral para poder acudir a subastas de liquidez, tienen que cumplir ciertos requisitos de sostenibilidad. Y por otro, esto me parece alucinante, pero muy efectivamente, muy ligado a la realidad que hay, se van a desarrollar test de estrés climáticos, ¿vale? Según la exposición que tú tengas en la zona que estés a que haya una catástrofe natural debido al cambio climático, pues así van a penalizar las garantías, incluso la solvencia de la entidad. ¿Estas medidas os afectan o como ya tenéis estos criterios en este momento jugáis con ventaja respecto a la banca convencional? Bueno, hay muchas cosas que decir sobre esto, ¿no? Lo primero que yo creo que es muy interesante es que ahora no solo el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, Naciones Unidas, hay un impulso regulatorio extraordinario hacia las finanzas sostenibles. Un impulso tal que no hace dudar a nadie que las finanzas del futuro serán sostenibles sí, o por voluntad o porque la regulación me obligue a que esas finanzas sean sostenibles, ¿no? Creo que es algo positivo que puede ayudar a la transformación del sistema financiero y a armonizar un poquitín todo este cambio, ¿no? Creo que también es importante ver dos cosas en la regulación. Una es que la regulación no debería sustituir a la autorregulación, ¿no? Cada persona, cada responsable de una institución financiera hoy día ha reconocido esta necesidad de gestionar el impacto de las inversiones y no necesita que un regulador le diga lo que tiene que hacer. Bueno, ya puede empezar a tomar sus decisiones, ¿no? Hay una sé que no me tengo que saltar semáforos en rojo y en un momento dado hay personas que se los saltan. Sí, pero yo creo que esta es un poco la tensión que tenemos que gestionar, ¿no? Y el riesgo que trae la regulación. Relegar todo a que el regulador me tenga lo que dice, me diga lo que tengo que hacer va a impedir que se tome la responsabilidad real, la responsabilidad fiduciaria, es decir, si gestiono tu dinero voy a gestionar además de la rentabilidad el impacto, ¿no? Y el 80% de las regulaciones ya conocemos cuál es su contenido, hay un 20% que no. Entonces no deberíamos de esperar y hay decisiones que sabiendo el impacto que tienen deberíamos de tomarlas ya, ¿no? Cuando uno ve todos los cálculos para poder gestionar las emisiones de CO2 en el año 2030, si no empezamos a actuar ya, no llegamos. Si esperamos a la regulación en un proceso europeo que sabemos que necesita varios años, igual tenemos la regulación lista en el año 25. ¿Por qué tenemos que esperar, ¿no? Si nos ayuda, fenomenal, pero no debería de sustituir a la autorregulación. Y yo creo que esta es la exigencia que no solo hay que hacer a las instituciones financieras, también a la ciudadanía en general. Permítame, Miquel, que comparta con quien está escuchando este podcast una impresión personal. Estamos en algún lugar, en los edificios de Triodos Bank, en una zona del noroeste de Madrid. Hemos llegado aquí, hemos metido el coche en el garaje, hemos desplegado nuestras... Y uno entraba aquí con la sensación de que llegas a... No, esto no es un banco. O sea, esto parece... Y de verdad, me parece una ONG. Me encuentro en el pasillo un chico joven lleno de tatuajes, y luego gente normal paseando. Bueno, es decir, no da la sensación de ser una institución bancaria. Evidentemente es un banco. Imagino que esa puesta en escena, ese escenario en el que se atiende a quienes van a ser clientes o a quienes visitan la entidad, tiene que ver con la filosofía que se quiere mostrar. Pero yo te pregunto, por ejemplo, a la hora de gestionar algo particularmente incómodo en la banca convencional, como son los impagos, ¿en la banca sostenible ejecuta con la misma contundencia y sin alma? ¿O en ese sentido aquí se puede encontrar algo? ¿Hay diferencias? Hay diferencias. Yo creo que el impago es uno de los momentos importantes de la profesión. No solo es el momento muy gratificante de conceder el préstamo, pero al final gran parte del oficio bancario es acompañar al cliente en su camino y en el cliente siempre pasan muchas cosas y lo hemos visto estos últimos años. ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos? La ventaja que tenemos es que cuando nos sentamos con nuestros clientes compartimos un propósito. Los emprendedores, los empresarios con los que nosotros trabajamos tienen un propósito social. Nosotros hemos pasado la crisis anterior y esta crisis y la diferencia de
ir en una situación mala sobre una persona que está gestionando una necesidad real y su vinculación con su negocio no tiene nada que ver con una vinculación exclusivamente financiera. Uno se sienta, uno encuentra soluciones y uno encuentra de forma mucho más fácil caminos para superar la crisis, porque su actividad y la nuestra no se basan solo por la rentabilidad en el corto plazo, sino por la viabilidad en el medio plazo. Y la ventaja es que sabemos que a las personas mayores se les va a cuidar ahora y el año que viene. A los colegios en los niños se les va a educar este año y el año que viene. Si este año te va mal, buscaremos un camino para que el año que viene te vaya bien. Cuando uno entra en otro tipo de actividades de carácter más especulativo, las crisis tienen una radicalidad en la situación que probablemente no den otra opción. En nuestros sectores, la mayoría de las veces existe una opción. Cuando esa opción no se consigue, lo siguiente que intentamos es buscar sinergias con otra gente del sector para que esos activos y esa empresa se integre en una organización que mantiene el propósito. Y eso también es un elemento adicional donde la gente del sector puede reconocer que algo no funciona, echa una mano, interviene y muchas veces o compra el activo o compra la empresa o puede tomar una decisión. Y luego hay otras donde es verdad que no nos queda más remedio que ir a la ejecución porque también tenemos esa otra responsabilidad de cuidar del dinero de nuestros ahorradores y somos un banco. Tenía también alguna curiosidad por saber si estamos viendo que hay elementos diferenciadores que marcan una gestión de la banca, en este caso estamos con Trio 2, pero de la banca sostenible. ¿Hay realidades geopolíticas como la guerra en Ucrania que os afectan igual que al resto de bancos o al resto de empresas? ¿Cómo se está afectando? Bueno, nosotros en la guerra de Ucrania y en todas las crisis que estamos viviendo estos años, sí que siempre aprendemos algo nuevo o damos un paso adelante, ¿no? En este caso, yo creo que una de las grandes reacciones es esta primera, que es la de la gestión de la emergencia. Muchos de nuestros clientes son organizaciones expertas en la emergencia y ha habido pues mucho auxilio, muchos proyectos de acogida, muchos proyectos que han desarrollado actividades para poder dar solución a los problemas que allí se planteaban, igual que nos pasó en la pandemia con gente que se dedicó pues a producir mascarillas o soluciones que eran necesarias. Esa primera reacción de la emergencia. Y luego con el tiempo van surgiendo, pues yo creo que esas otras aprendizajes más de medio plazo, ¿no? Y con la guerra de Ucrania yo diría que uno es la relevancia del dinero de donación. Hemos, de alguna manera, dejado en un lugar residual en nuestra sociedad el dinero de donación. Todos ahorramos esperando obtener algo de nuestros ahorros y hemos perdido la perspectiva de que hay muchas necesidades que no se pueden resolver desde el ahorro, que necesitan la donación. Y quizás muchos nos planteamos pues que habría mucha sabiduría en aquello del diezmo hace ya unos tiempos para poder atender situaciones, ¿no? Y ahí tenemos una solución de crowdfunding intentando incentivar un poco esta reflexión entre nuestros clientes de no se puede solo ahorrar porque entonces hay necesidades que no se satisfacen, ¿no? Y otra que también ha vuelto, que es la de la financiación del armamento, ¿no? Si esto, pues, hay gente que está planteando si esto es una financiación sostenible en esta situación. Nosotros, en toda nuestra vida, durante los 40 años, pues desde el principio decidimos no entrar en la financiación del armamento y entendemos que no es una actividad sostenible, de impacto positivo y que se tenga que gestionar desde el ciudadano y sus ahorros y la banca comercial, que tendrá que tener otros canales. Y un tercer elemento que es que creo que cada vez estamos incrementando nuestra capacidad de vincular las diferentes crisis, ¿no? Y cómo pues lo que ha pasado en Ucrania nos ha llevado a pensar que la transición de la energética no solo es hacia una transición verde, sino que también igual necesitamos una transición verde y distribuida para evitar una concentración y unas dependencias inconvenientes en el medio plazo. Claro, que es lo que hemos visto con Rusia y el gas y el petróleo y la dependencia que estamos sufriendo. Claro. Pero es interesante cómo, porque en el tema de las armas sí parece que hay una doble moral. Y yo te confieso, en mi caso, por ejemplo, a mí me parece que ha sido positivo armar a Ucrania. Pero siempre he sido contrario a invertir en armamento. No sé cómo resolver esa cuestión. Vosotros directamente, es una posición personal, ¿no? Vosotros directamente como institución no tenéis la contradicción, simplemente no participáis en financiación de armamento, aunque sea una acción en estos momentos que ha
permitido por lo menos resistir a un pueblo que está siendo invadido. No, entendemos que hay otros canales y que se debe gestionar de otros canales porque al final ya hemos visto también lo que genera el comercio de las armas, ¿no? Y desde la parte de la banca privada y los actores privados generan muchas más cosas que simplemente estas situaciones de gestión geopolítica que, como decía, tienen otros canales. Pero yo creo que lo importante es volver al punto de partida, ¿no? Lo que hablábamos al principio del gran aprendizaje de este siglo. Tener dinero hoy es una responsabilidad y es una complicación. Me gusta mucho este ejemplo, ¿no? De que uno va ahora al supermercado, se compra 1 kilo de tomates, paga 2 euros y igual hace unos años pues salía encantado porque mira qué baratos me han salido estos tomates, ¿no? Ahora cuando uno compra los tomates tiene que ver si cuando compra esos tomates el agricultor que los ha producido puede tener un salario digno para desempeñar su oficio. Si el suelo en el que ha cultivado esos tomates es un suelo que se va a mantener sostenible y no se está contaminando y si esos tomates además son saludables. Esta es la complejidad que vivimos hoy día y esta es la responsabilidad que vivimos hoy día en la toma de las decisiones económicas, ¿no? Y yo creo que a todos nos está costando mucho porque eso significa cambiar las cosas, significa cambiar una economía de la eficiencia donde sea lo más barato o lo más cómodo para mí a una economía de la suficiencia donde sea lo mejor para todos. Nos obliga a cambiar la dieta, nos obliga a cambiar cómo nos movemos. Y hay un cierto punto de renuncia en el que en la cabeza yo creo que estamos, pero en la acción todavía quizás no lo suficiente. Sí, porque estamos un poco como el que quiere adelgazar, ¿no? Pero no quiere hacer dieta. Al final, mi cuñado siempre dice que lo cómodo no es ecológico y lo ecológico no es cómodo. Entonces, efectivamente, pues es mucho más cómodo coger el coche desde la puerta de tu casa a tu destino que coger el transporte público. Y todo ese ejercicio, Miquel, que estabas hablando de yo voy a comprar los tomates y si soy un consumidor responsable me quiero asegurar efectivamente que se hayan remunerado bien todos los costes de producción, que se haya hecho de manera sostenible, que el tomate a lo mejor no haya recorrido muchos kilómetros para llegar al supermercado. Y ahora con toda esta moda de la sostenibilidad que bueno, vosotros no sé si la iniciasteis o para vosotros desde luego no es moda, ¿cómo puedo saber yo como consumidor que esos tomates de verdad lo son? Porque vosotros en la banca sí que tenéis esa transparencia, ¿no? Pero en el resto de procesos productivos. Bueno, yo creo que hay hoy día mecanismos de certificación como los productos ecológicos, mecanismos de certificación como los productos de comercio justo, que nos permiten resolver una gran parte de esas decisiones, ¿no? Pero es verdad que hay otra parte que no es nada sencillo, porque empezamos a tener aquí una avalancha de diferentes certificados que nos cuesta mucho interpretar. Igual que decía antes que la regulación no puede sustituir a la autorregulación, creo que las certificaciones no pueden sustituir a la responsabilidad individual y tenemos que de alguna manera aceptar la complejidad en la que vivimos, ¿no? Y estamos en un momento donde casi todas estas certificaciones están orientadas a certificar el impacto positivo, ¿no? Si tienes un impacto positivo, tienes que tener un sello. Y yo creo que es bueno que nos hagamos la reflexión de que si queremos llegar en unos años a ese destino, ¿no?, de neutralidad climática y de mayor igualdad, tenemos por una parte que hacer cosas mejor, pero tenemos que dejar de hacer cosas que se hacen mal. Y solo nos estamos poniendo el foco en medir lo que es verde y no medimos o no reportamos sobre lo que sobre el impacto negativo, ¿no? Y se está produciendo ahí una situación de greenwashing un tanto complicada donde los que quieren ser verdes tienen que hacer mucho para demostrarlo y los que están contaminando son la economía más normalizada, ¿no? Entonces yo creo que sí que tenemos que hacer un esfuerzo de exigencia y de reflexión de lo que no se entiende no es transparente y ya está. Si tengo un informe de 50 páginas con 75 indicadores, no tengo yo el problema ciudadano que decidir, tú no me lo estás contando, me voy a otro sitio donde lo entienda, ¿no? Y no asumir esto de que es muy difícil entender la economía, es muy difícil entender las certificaciones, pues explícamelas bien. Nosotros hemos hecho un ejercicio después del Acuerdo de París, cuando se llegó al Acuerdo de París. Según salimos de aquel acuerdo, entendimos que necesitábamos medir la huella de carbono de nuestra actividad, pero no de estas oficinas que es
menos de un 1% de lo que generamos con las emisiones de carbono de los clientes a los que financiamos. Pues nos pusimos a desarrollar una metodología para medir las emisiones de nuestra cartera de préstamos. Uh-huh. En el año 2018 creamos una metodología con otros 18 bancos que se llama PICAF, con la cual somos capaces de medir la huella de carbono de nuestras inversiones. Llevamos 3 años reportando esa huella de carbono y para nosotros es un elemento clarísimo para decir este es el impacto en la huella de CO2 y si lo podemos hacer nosotros, pues lo puede hacer cualquier otro banco. Y empresa. Y empresa también. En una sociedad fragmentada en la que si no estás conmigo estás contra mí, en la que es muy fácil, se suelen utilizar tópicos para ubicar a la gente, ¿a vosotros os señalan como banca de izquierdas? Pues mira, nosotros en los últimos 20 años hemos sido de todos. Hemos sido los alternativos, los de la izquierda, los de un partido, verdes, los de otro. Y yo creo que ahí también tenemos que ser todos muy maduros. Si queremos llegar a donde queremos llegar, nosotros solos tampoco somos un banco pequeño. Lo que es importante es que este cambio se produzca entre todos. El sistema, nosotros tenemos como objetivo el conseguir contribuir a que cambien las finanzas. ¿Y nuestro papel cuál es? El de ser un ejemplo real de que es posible hacer las cosas de otra manera. Nuestro objetivo no es crecer y ser el gran banco y ocupar una cuota de mercado, sino demostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera y ser esa referencia, ese aprendizaje, ese ir abriendo puertas para que ver que ese ejemplo sirve y que la banca puede transitar en todo este camino, ¿no? Y entendemos que ahí podemos jugar un papel importante en contribuir al cambio de las finanzas. Yo creo que lo estáis haciendo, aunque solo sea por la atracción que se supone para los particulares y las empresas y la exigencia, las demandas que hay a la banca sistémica, pues, como has citado antes, para que se muevan determinados márgenes en determinados protocolos. Yo creo que ahí lo estáis haciendo, no sé si tanto por modificar el espíritu de la banca como por llevar a los clientes a la presión en la dirección en lo que estáis trabajando vosotros. Pero lo has explicado muy bien al principio, ¿no? De que yo creo que ya lo de bancos buenos y bancos malos, esto no tiene ningún sentido. Si queremos llegar a donde queremos llegar, que hemos dicho, ¿no? Una sociedad un poco más justa y más saludable, necesitamos ir todos hacia allí. Las cosas han tenido un sentido y ahora lo que necesitamos es girar y ir hacia el otro lugar y provocar ese contagio, ¿no? Y yo creo que esto de señalarnos los unos a los otros no ayuda. Al final esta responsabilidad es bastante compartida y creo que, como decíamos, el ciudadano tiene que asumir la complejidad de sus decisiones y la exigencia de las decisiones y a veces la renuncia, ¿no?, a esa máxima rentabilidad. Las empresas y las organizaciones tenemos que cambiar del foco de la rentabilidad financiera a la optimización del impacto social y la administración tiene que generar marcos que nos den, pues, una cierta armonización y una velocidad de crucero. Y si falla alguno de los pilares, se nos cae todo el chiringuito. De todas formas, quizás sería un poco el no medir la rentabilidad únicamente en la parte financiera, una medida de rentabilidad más global, que tenga en cuenta ese impacto negativo, ¿no? A lo mejor que lo reste de la otra rentabilidad. Se hace mucho, además, yo creo, en algunas empresas ese ejercicio como 360, no solo cuánto voy a ganar o perder yo, sino también todos los agentes, los stakeholders que están implicados. Miquel, y ya que fuisteis unos visionarios cuando la banca sostenible era una utopía, ¿tenéis alguna iniciativa más en la que estéis trabajando a la que debamos prestar atención? Pues mira, a mí me gustaría mencionar dos, ¿no? Una es en este propósito nuestro, ¿no?, de hacer las cosas realidad, de no solo hablar, que es muy importante y cada vez más, sino de además llevar lo que decimos a los hechos. Es nuestro objetivo de ser neutros de carbono en el 2035, ¿no? Como hablábamos antes, después de medir la huella y de ser conscientes de cuál es nuestra huella de carbono y de ver cuál es el objetivo que nos está diciendo la ciencia que tenemos que llegar de reducción de emisiones, nosotros nos hemos comprometido a ser neutros en carbono en nuestro portfolio de inversiones en el año 2035, que es 15 años antes de lo que está haciendo el resto del sistema financiero y de lo que exigía el Acuerdo de París en 2015, que no es lo que ahora exige, ¿no? Y es un compromiso para nosotros importante porque también pretende ser una referencia de que sí es posible ser neutros en carbono en el año 2035.
Ahí tenemos un desafío importante, que es la financiación del capital natural, incorporar el capital natural en la economía, la biodiversidad, la regeneración de los suelos, la absorción de CO2 a través de la reforestación. ¿Cómo conseguimos que todo el valor que nos trae la naturaleza sea incorporada en esta ecuación y no sigamos esquilmándola sin incorporar todos esos costes o todas esas variables en la economía? Y la segunda iniciativa es la de la educación financiera, que creemos que también es vital, ¿no? Pasar de una educación financiera muy con un objetivo muy centrado en la matemática financiera y en las rentabilidades financieras a más cómo generar ese impacto positivo en la sociedad a través de las finanzas, cómo mirar que el dinero no solo sirva para satisfacer mis necesidades, sino que también hay una grandísima oportunidad de que el dinero sirva para crear valor social, ¿no? Y que el dinero lo hemos creado las personas para vivir mejor y muchas veces se nos está olvidando. Decía Antón Costas, que él que tiene una formación de ingeniero, que él estudió economía porque lo veía una ciencia para el bien, porque precisamente veía todo ese potencial de crecimiento. A ver si lo conseguimos. Claro que sí, yo admiro mucho a Antón, también soy ingeniero y de trabajar en las tecnologías apropiadas pensé que la economía era probablemente el elemento más transformador que tenemos en nuestro alcance en este tiempo. Es que fíjate, tengo la impresión, Ana, de que después de esta conversación de algo más de media hora con Miguel García Prieto, director general de T2 Bank, hemos estado hablando de cambio social, fundamental, cambio cultural, y la economía es simplemente el vehículo, pero el cambio va mucho más allá. Me da la sensación de que eso es la cuestión. Eso es, porque Juanra, así funciona esto. Así tiene que funcionar esto. Así tendría que funcionar, efectivamente. Gracias, Miguel. Muchas gracias a vosotros. Un podcast de Forbes.